Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes 25 de octubre, le tenemos las noticias. Pese a las suspensiones judiciales que ordenaron detener el proceso, con el voto a favor del partido Morena y aliados, el Congreso de Michoacán aprobó la reforma judicial del Estado y con ello, la elección de jueces y magistrados por el voto de los ciudadanos. Legisladores de Morena y de la representación parlamentaria denunciaron que las modificaciones que se hicieron a la Constitución estatal exceden a la reforma federal, de tal manera que no se consideró la insaculación y se crean magistrados inamovibles. El presidente del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, informó que recibió 7 suspensiones de jueces para la reforma judicial, una del distrito de Uruapan y 6 más de Jalisco, pero aseguró que no fueron omisos y se notificó a las comisiones de dictamen. Diputados independientes afirmaron que son víctimas de persecución por parte del propio Congreso local, ya que su presidente impugnó la decisión del Tribunal Electoral del Estado de reconocerles el derecho a formar parte de la Junta de Coordinación Política. El fiscal del Estado, Adrián López Solís, señaló que para los normalistas no se aplica la ley de manera rigorista, ya que se debe salvaguardar la gobernabilidad de Michoacán. Pese a los señalamientos de funcionarios estatales, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, confió en que avanzará muy bien el convenio de coordinación en materia de seguridad con el gobierno de Michoacán. Además, criticó el desalojo policial de trabajadores del Poder Judicial que se manifestaban previo a un evento de Morena, al considerar extraño que ni jueces ni magistrados se hayan pronunciado sobre la reforma judicial. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que me renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes 25 de octubre. Ya es viernes, se nos ha ido pues prácticamente ya una semana más de este mes de octubre. Rápido como hemos comentado, avanza este 2024, ya estamos prácticamente en la recta final. Un gusto como siempre saludarle, le recuerdo que somos Postdata. Hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si usted lo prefiere, ya estamos también listos en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, en este caso, el noticiario tipo televisión. Gracias de antemano por su preferencia, soy su servidor Carlos Monge, voy a estar pendiente además de sus comentarios, críticas, sugerencias. Por supuesto que en un momento más las retomamos, le damos lectura. Y en esta mañana de viernes estamos arrancando pues de manera fría, estamos empezando a 9 grados, se siente en este momento el frío un poco más intenso que en los días pasados, veníamos arrancando en 11 grados. Bueno, pues hoy estamos haciéndolo a 9, 2 grados por debajo de lo que había sido lo habitual en los últimos días. Nos dice el Meteorológico Nacional que además será un día soleado y vamos a tener temperaturas de hasta 25 grados ya por ahí de las 2, 3 de la tarde para que usted lo tenga en cuenta. A partir de las 5 de la tarde, bueno, comenzará de nueva cuenta a descender la temperatura para que usted se prevenga. Después de esta información, vámonos de lleno con las noticias, porque bueno, pues ya finalmente el Congreso de Michoacán ayer alcanzó los acuerdos pertinentes
para poder generar las reformas al Poder Judicial en Michoacán. Y con ello, Michoacán se convirtió en el primer estado de la República en darle continuidad a la reforma judicial que todavía está en la polémica, que todavía está en el debate a nivel federal. Pero acá ya se tiene una a nivel local. Hay versiones encontradas, hay posturas encontradas, evidentemente, porque entre otras cosas se llevó a cabo esta reforma pese a suspensiones judiciales que ordenaron detener el proceso. Se aprobó también, pero con el voto a favor solamente de Morena y aliados. No hubo un consenso, no se logró convencer a los de la oposición. Y bueno, pues además pues hay críticas por el proceso que tuvo en el Congreso del Estado, críticas incluso de los propios integrantes de Morena, como Juan Carlos Barragán, que señaló pues que luego se aprobó el dictamen sin tener presencia de la mayoría de los que integran las comisiones correspondientes. En fin, en medio de esta polémica y de otras que se dieron ya a la hora de aprobarla, en el sentido de que no era acorde a plenitud con la federal, de todas maneras, pese a todo esto, ayer Morena y aliados aprobaron la reforma judicial para Michoacán. Se declara aprobado en lo general y en lo particular por la 76ª legislatura el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en materia del Poder Judicial. Pese a las suspensiones dictadas por jueces federales, el Congreso del Estado aprobó la reforma judicial de Michoacán con 30 votos a favor de diputados de Morena, PT, Verde Ecologista, PRD y la representación parlamentaria. En contra votaron legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Se ausentaron los independientes Conrado Paz Torres y Alejandro Bautista Tafoya. Sin apegarse estrictamente al pie de la letra de la reforma federal y violentando de nuevo el proceso legislativo, en la Constitución del Estado quedó establecido el voto popular para la elección de magistrados y jueces. Espinosa Villa Abraham, a favor. David Martínez Gouman, a favor. Xóchitl Ruiz, a favor. Alfredo Anaya, a favor. Arriola Ruiz Sandra María, a favor. Toda vez que esta votación es un desacato, mi voto es en contra. Alfonso Chávez, en contra. Desde el arranque de la plenaria, legisladores del PAN, PRI e independientes advirtieron no haber sido notificados de las suspensiones judiciales, como la panista Vanessa Caratachea Sánchez, quien pidió la información y advirtió que no acatar el mandato de un juez los lleva a caer en desacato. La priista Adriana Campos Huirache reclamó que se haya convocado a sesión del Pleno cuando existe un mandato para no discutir y votar la reforma judicial en Michoacán. Quiero decirles a mis compañeros que cuando hay una suspensión provisional y la violentamos, caemos en desacato e incurrimos en muchísimas sanciones. Una de ellas puede ser penal, otra pecuniaria o incluso la inhabilitación. Así que me gustaría saber, presidente, qué sucedió en este asunto, por favor. Usted sabe que se configura un desacato. Por lo tanto, si existe una suspensión de un juez para no abordar la reforma judicial en este pleno, solicito a usted pida a las comisiones dictaminadoras sea retirado del orden del día el dictamen de reformas y adiciones a la Constitución del Estado en materia del Poder Judicial. Ante el Pleno, el presidente del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora, informó que sí fueron recibidas 6 suspensiones, pero aclaró que fueron notificadas a las comisiones. Se notificó por parte de la presidencia a las comisiones que involucran los dictámenes para que fueran valoradas. ¿Quiénes son las comisiones? Comisión de Justicia, Comisión de Puntos Constitucionales y Comisión de Derechos Humanos. Esto quiere decir que están legalmente, electorales, perdón, quiere decir que están notificadas. En el dictamen, los legisladores precisaron que las suspensiones no surten efectos jurídicos, al precisar que una de las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentra en las relacionadas a la reforma a la Constitución Federal. Argumentaron que las suspensiones son contradictorias en sí mismas
y carecen de un efecto útil, por lo que las consideraron improcedentes. Más tarde en la tribuna, la coordinadora panista Teresita de Jesús Herrera Maldonado denunció la nueva violación del procedimiento legislativo, ya que se circuló el dictamen apenas unas horas antes un nuevo documento, donde se incluyó lo relativo a las suspensiones judiciales. Hago de su conocimiento que el proceso legislativo se sigue violentando, toda vez que a nuestros correos electrónicos oficiales nos llegó la Gaceta Parlamentaria de esta sesión a las 6 de la mañana, con una modificación sustancial al documento que originalmente se nos circuló, en donde se adicionan párrafos que hacen referencia al conocimiento que tienen las Comisiones Unidas por el amparo interpuesto, lo cual modifica el contenido del dictamen. A su vez, no cumple con el requisito de publicidad de las 24 horas. Señaló que por las prisas, en la reforma se omitió la obligación de los cabildos a votar esta reforma, y en el caso de funcionarios no se estableció la separación del cargo para aspirar a ser magistrados y jueces. Caratachea Sánchez se sumó a las críticas de su coordinadora y advirtió que con esta reforma se pretende tener control político sobre una de las instituciones más importantes de la democracia. Apenas 5 oradores se inscribieron en la lista para pronunciarse sobre la reforma. A favor, la diputada de Morena, Emma Camacho Rivera, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales que encabezó la dictaminación y quien defendió el documento. Reiteró las críticas contra jueces y magistrados que han utilizado sus facultades para conseguir empleos a familiares o amigos, por lo que resaltó la importancia de esta reforma. Aquí se ha dicho de una manera que yo considero hasta cierto punto irresponsable, que se limita con esta reforma la autonomía al Poder Judicial. Y yo les digo que es falso. Por el contrario, del poder del que ha habido un injerencismo evidente, y de esto hablan los amparos promovidos que pretenden frenar las reformas judiciales que homologan con esta importante reforma nacional en los estados, así como el que pretende incluso que se retire del Diario Oficial de la Federación la promulgación y vigencia de esta reforma. Esos sí son actos injerencistas. La priista Adriana Campos Huirache denunció las irregularidades del proceso, que a nivel estatal fueron desatendidas las opiniones del Poder Judicial de Michoacán, al señalar que no se movió ni un punto de la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, tal y como se reconoció en el propio dictamen. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Legisladores de Morena y de la representación parlamentaria denunciaron que las modificaciones que se hicieron a la Constitución estatal exceden a la reforma federal de tal manera que no se consideró la insaculación y se crean magistrados inamovibles. Hicieron los señalamientos, pero al final, en la información que ya nos pasa Vero García, pues todos votaron a favor, fueron 30 votos a favor, 8 en contra, que son los de los opositores, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y 2 ausencias, 2 diputados que no estuvieron, que son los de Uruapan, los diputados ciudadanos enojados porque no les han reconocido sus derechos mandatados ya por el Tribunal Electoral de Michoacán. Entonces, hacen estas observaciones los integrantes de Morena y de la representación parlamentaria, donde también hay de Morena y del Verde Ecologista, pero de todas maneras votaron a favor. Pese a que el Congreso de Michoacán dictaminó sin cambios la propuesta de reforma constitucional en materia judicial que propuso el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, legisladores de Morena y la representación parlamentaria evidenciaron excesos en la iniciativa estatal que no están considerados en la reforma federal. Los cambios aprobados a la Constitución del Estado establecen la elección de jueces y magistrados por el voto directo y secreto de los ciudadanos, pero no incluyeron la insaculación para determinar los espacios que se someterán al ejercicio popular, como se hizo a nivel federal. Tras la votación en lo general, los morenistas Juan Carlos Barragán Vélez e Itzel Camacho Sapiaín denunciaron que este proceso se quitó en la dictaminación, por lo que corresponderá al órgano de administración del Poder Judicial determinar los espacios a renovarse. En la reforma que propone el Ejecutivo Estatal, pierde esta esencia para el Poder Judicial local. Elimina la insaculación,
que es el corazón de la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Como antecedente debemos considerar que el decreto de la reforma del Poder Judicial de fecha 15 de septiembre señala lo siguiente. 11º de los transitorios. Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad. Por lo tanto, la reforma constitucional estatal no puede ser omisa en el proceso de la insaculación pública. Sin embargo, las propuestas de modificación se desecharon, al igual que la reserva con la que el legislador Barragán Vélez pretendía eliminar del artículo 77 que magistrados y jueces se conviertan prácticamente en inamovibles, ya que señala que durarán 9 años en el cargo y de ser reelectos, solo podrán ser movidos por causas graves. En este dictamen también están pretendiendo que las magistradas, magistrados, juezas y jueces sean inamovibles después de haber sido reelectas por primera vez, lo cual atenta con el principal objetivo que tiene esta reforma, y que es que las y los ciudadanos elijan a sus juzgadores en base a sus perfiles y resultados. Y es que la reforma federal ya aprobada plantea que las magistradas, magistrados, juezas y jueces puedan reelegirse cada 9 años de manera consecutiva, pero en este dictamen se plantea que una vez reelectas por una sola vez se vuelvan inamovibles. La propuesta también fue desechada, pero el Pleno Legislativo sí aceptó la iniciativa de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Camacho Rivera, por lo que se modificó el segundo artículo transitorio para establecer que en el 2025 el Congreso de Michoacán seleccionará parte de los cargos a renovar mediante insaculación pública. Se precisa que considerando la renovación de la mitad de juezas y jueces, deberá considerar primero los retiros, renuncias y vacancias. En el caso de los magistrados se renovarían todos los espacios. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. En la tribuna legislativa, la diputada de la representación parlamentaria, Belinda Hurtado Marín, de origen del PT, denunció contrario a lo que señala la reforma federal y las indicaciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador o del actual titular del Ejecutivo Claudia Sheinbaum Pardo, las comisiones hicieron reformas de fondo a la propuesta judicial. Recordó que incluso en la legislatura pasada no permitieron la reelección de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y ahora, contradictoriamente, están permitiendo la reelección a jueces y magistrados, quienes quedarían prácticamente inamovibles. Aquí también esta crítica a sus propios compañeros. Ella está ahora en la representación parlamentaria, pero es de origen del PT, es decir, aliada de Morena. Y bueno, les hace esta crítica porque en el caso de estos otros elementos del Tribunal de Justicia Administrativa, pues les dijeron que no a la reelección y se desgarraron las vestiduras con esa tesis, pero ahora están permitiendo no solo la reelección, sino incluso que sean inamovibles. Y esta reforma que estamos discutiendo hoy fue enviada por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y ella ha sido muy clara. Debemos de respetar cada artículo y también sus transitorios. Y la comisión modificó algunos artículos. Y eso es simulación, diputadas y diputados. Y le estamos mintiendo al pueblo de Michoacán. Que en la anterior legislatura, los diputados de la Cuarta Transformación no les dimos la oportunidad a ex magistrados, ¿por qué no decir los nombres? Mesino, Lagunas, Sierra. ¿Y por qué lo menciono? Porque en un año se viene esta elección y ya los veo a muchos magistrados, magistradas muy cercanos de varios de ustedes. Y a nosotros comentándolo con todos los exdiputados, por eso no dejamos que pasara ese tema,
porque es un tema de la Cuarta Transformación. Y una cosa es el discurso político y otra son los hechos. Bueno, pues ahí lo que señala la crítica que hace esta diputada finalmente del oficialismo, que está también inconforme con la reforma que se acaba de hacer. Y bueno, pues va a ser una situación complicada, lo verá usted, y ojalá que no le toque pagar los platos rotos en su debido momento, y a muchos de Morena, a muchos aliados del oficialismo hoy que aplauden felices estas reformas, me parece que le han abierto la puerta para que en su momento, cuando haya pues una alevosía y ventaja de parte de los poderes en turno, no haya manera de que a usted lo defiendan. En ese momento se va a dar cuenta de la desgracia que es tener a un poder sometido al Ejecutivo, un poder judicial sometido al Ejecutivo. Se va a dar cuenta que lo preponderante de lo judicial es que haya técnicos, que haya especializados y que no haya jueces o magistrados populares, que no haya jueces o magistrados que impulsen los partidos políticos, como ya lo decía Belinda. Hay algunos diputados que ya andan muy cercanos de magistrados o quienes aspiran a ser magistrados. Le he platicado aquí yo la anécdota de que en el debate que luego como periodistas tenemos con algunos legisladores, senadores en torno a estos temas, ya en el calor del toma y daca del debate, pues se les ocurren, o mejor dicho, hacen evidentes sus argumentos reales. Y argumentos reales como decir, miren, es tan buena la reforma, alguno así lo comentó, es tan buena la reforma que, y nosotros somos tan honestos, que yo ya estoy viendo a algunos magistrados que están hoy en funciones a los que voy a impulsar. Ah, caray. Y tú como, ¿por qué si eres de un partido, no? Y en cuanto les haces la pregunta, pues se ponen en evidencia, ¿no? Y ya no hayan cómo salir con tantas maromas para argumentar, pero esto está sucediendo en todo el país. Esto que retrata la diputada Belinda ya sucede también con senadores, con diputados federales, y ya está sucediendo en Michoacán. ¿Por qué? Porque quienes aspiren a estos cargos, ya dejó de ser importante lo técnico, el conocimiento. A nivel nacional ya ve que somos la burla de todos lados. En Harvard, allá, una universidad especializada sobre todo en temas de derecho, en temas constitucionales, se burlaron, se carcajearon al saber que para procurar ser juez, ministro, pues hay que tener un promedio de calificación de 8 en la universidad. Hay que tener 5 cartas de recomendación de los vecinos y hay que entregar un ensayo. Esos son los requisitos. Terrible, terrible lo que le está pasando a este país, pero mucha gente sigue aplaudiendo, creyendo que se democratiza la elección de ministros, jueces y magistrados, y en el caso de Michoacán, jueces y magistrados. Pero lo que realmente está sucediendo es el sometimiento del Poder Judicial a plenitud al Poder Ejecutivo. ¿Es la primera vez que pasa? No, no es la primera vez, pero tendríamos que estar trabajando para que esto sea a la inversa y para que el Poder Judicial esté integrado por especialistas, por técnicos y no por quienes son populares. En fin, un debate que todavía va a ser largo y unas consecuencias que ojalá no nos toquen, por lo menos a los que hemos manifestado no estar de acuerdo, pero sin duda nos va a alcanzar. Así pues, las cosas con estos temas. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, precisó que recibieron 7 notificaciones de juzgados federales,
una del Distrito Judicial de Uruapan y 6 de los distritos de Jalisco, que ordenaron suspender la aprobación de la reforma judicial en el estado, las cuales fueron turnadas a su vez a las comisiones de puntos constitucionales. Precisó que los diputados dictaminadores ponderaron, es decir, decidieron cuál tendría supremacía y determinaron que debía cumplirse con el plazo de 180 días que se le dio a la reforma federal para hacer las adecuaciones en las constituciones a nivel estatal. El magistrado se retiró y consideró que los legisladores no pueden liberarse de responsabilidades, por ello se debe hacer el análisis, dijo, de manera adecuada. Le recuerdo que diputados señalaron que no se les notificó, que les llegó el dictamen tarde para poder analizarlo, no con el mínimo de 24 horas. Dijeron pues que se violentó el proceso legislativo, pero esta es la respuesta de quien viene del Poder Judicial, Juan Antonio Magaña de la Mora, hoy presidente de la mesa directiva del Congreso Estatal. No estamos actuando sin tomar en consideración esas suspensiones, se están tomando en cuenta y el dictamen que están poniendo a consideración es que se le da mayor preponderancia a la suspensión de un juez de distrito o al cumplimiento de la Constitución General de la República. No, nunca se libera, por eso hay que hacer un estudio y un análisis, ¿no? Tanto puede traer responsabilidad el no cumplir con la Constitución General de la República, como también se puede incurrir en no cumplir con un tema de autoridades legalmente establecidas. Aquí lo que hay que ver es, repito, cuál tiene mayor fuerza. Bueno, pues ya veremos cómo avanza. Esto, digamos, ya es una realidad. Va a ser muy difícil que esto cambie, por lo menos en el breve tiempo. Y viene una serie de modificaciones, de adecuaciones al sistema judicial. Viene un proceso largo y viene un proceso que va a requerir de dineros adicionales para poder echar a andar todo lo que implica esta reforma judicial. Primero, para llevar a cabo las elecciones y después para construir todos los adicionales que se están pensando para el Poder Judicial. Así es que otro punto neurálgico va a ser cuánto dinero se requiere adicional el próximo año para hacerle frente a todo lo que va a requerir el Poder Judicial, considerando también que se tiene que pagarle un finiquito a los que van a correr del Tribunal de Justicia o del entramado del Poder Judicial en Michoacán. Hay que despedir a jueces y magistrados y hay que pagarles a la hora de despedirlos. Y hay que pagarles por lo menos, así lo estipularon, conforme al estándar que nos maneja la Ley Federal del Trabajo. Así es que hay que meterle dinero al próximo año al Poder Judicial, de eso no se ha hablado, pero aquí nos dijo en días pasados Luis Navarro que el presupuesto para el 2025 viene muy apretado. Se manifestó temeroso de que se diera un recorte del 1%, dice, porque 1% nos repercutiría en 1,000 millones de pesos y sería un golpe duro para Michoacán. Bueno, ¿cuánto dinero va a requerir el Poder Judicial para todo esto? No se ha tocado ese tema, no se ha hablado, pero sin duda va a ser un asunto complicado, va a ser un asunto interesante al que le daremos también seguimiento. En más del Congreso, diputados independientes afirmaron que son víctimas de persecución por parte del propio Congreso local, ya que su presidente impugnó la decisión del Tribunal Electoral del Estado de reconocerles el derecho a formar parte de la Junta de Coordinación Política. Los diputados independientes Conrado Paz Torres y Carlos Alejandro Bautista Tafoya denunciaron persecución en su contra luego de que presentaron un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para demandar ser incluidos en la Junta de Coordinación Política como bancada, obteniendo una sentencia favorable, pero el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo impugnó la decisión. La decisión que calificaron de unilateral del diputado Juan Antonio Magaña de la Mora de impugnar la decisión del Tribunal Electoral que reconoció su derecho a formar parte de la Junta de Coordinación Política
los legisladores de la sombreriza aseguraron que se les obstaculiza su ingreso a este órgano. Al asegurar que existe un desacato del Congreso de Michoacán, refirieron que esta decisión se debe a que pueden ser un factor para mover la balanza a favor de una fuerza política, ya que al acceder a este órgano colegiado tendrían derecho al voto y a la toma de decisiones. Sobre el tema, Conrado Paz dijo que el presidente de la mesa directiva ha señalado como argumento que se incumple con la ley orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado, que no permite esta figura. Sí hay un recurso, porque el recurso lo tenemos, pero de forma nos hicieron llegar recurso, pero no hemos tenido la notificación exacta. Es una violación a la ley orgánica, incluso es un desacato. ¿Por qué? Porque el tribunal dio 10 días para que generaran el dictamen aquí en el Congreso y no lo ha hecho. Entonces yo no veo el ánimo. El único ánimo que estamos viendo es un ánimo por desacatar la ley. Alejandro Bautista Tafoya, también diputado independiente, cuestionó que se puede esperar de un ex magistrado que votó en contra del poder de donde salió, al sostener que se trata de una persecución. Pues yo sí lo siento así, lo veo como una persecución, lo veo como lo dije en un principio, como si estuviéramos en una ratonera y nos quieren meter a fuerzas en un lugar, y no venimos a eso. Yo soy empresario, Conrado es docente, entonces no venimos a eso, no traemos esa hambre que se esperaba de nosotros. En entrevista, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Larinza Mano, manifestó que los dio de alta en la Junta de Coordinación Política, por lo que estarán en espera de lo que decida el Tribunal del Poder Judicial. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, aseguró que como representante legal del legislativo está obligado a ir hasta las últimas instancias del proceso jurídico hasta que quede firme la resolución judicial que le dio el reconocimiento como bancada a los diputados independientes. Rechazó además que esto lo tenga que consultar con el resto de los diputados y dijo que basta con su decisión para hacerlo como presidente del Congreso, porque también hay diputados que pues están inconformes porque eso no se les preguntó. Solito Juan Antonio Magaña tomó la decisión. Entonces, en lo personal no hay ninguna situación de determinar que sí o que no, es simplemente agotar el procedimiento en las etapas que señala cualquier juicio. Cualquier juicio tiene la primera instancia donde cualquier juez emite un resolutivo y las partes generalmente piden una revisión para que quede satisfechamente, o sea, ya satisfecho todo el proceso. Aquí emitió en una primera instancia el Tribunal Local su comentario. Bueno, pues se pide simplemente que confirme la Sala Regional de Toluca. Eso es todo. Lo que tenga que llegar, llegará. ¿Qué pasaría al contrario si yo unilateralmente no lo hubiera hecho? Hubieran dicho que yo no agoté el principio de definitividad, que en todo proceso administrativo, civil, penal, laboral se tiene que agotar. Bueno, pues ahí el debate también de estos diputados independientes a los que no les han permitido tener su propia bancada y ser parte de la Junta de Coordinación Política, pese a que ya lo mandató el Tribunal Electoral de Michoacán. Juan Antonio Magaña lo llevó hasta el Tribunal de Toluca y entonces hay que esperar ahora. Molestos pues estos legisladores. En otros temas también importantes, pues hay que escuchar esto que le voy a presentar ahora. Le pido que preste atención porque es grave y lo dice el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís. Afirmó que en el caso de los normalistas, escuche usted, la ley, la norma, no se aplica de manera rigorista. Y no se aplica de manera rigorista, es decir, no se aplica la ley como debe ser, como está mandatada, dice Adrián López, para salvaguardar las condiciones de gobernabilidad de Michoacán. Si usted roba, se va a la cárcel y se aplica la ley de manera rigorista, porque usted solito no puede causarle ingobernabilidad al Estado.
Si los normalistas, como ya nos la sabemos, que gozan de total impunidad, destrozan, maltratan, golpean, afectan los derechos de los terceros, violentan leyes, con ellos no se puede ser rigorista, porque hay que salvaguardar, las condiciones de gobernabilidad. Escuche usted, así lo dice el fiscal de Michoacán. La ley se aplica a contentillo. La ley se aplica cuando menos con doble rasero, si no es que con triple o cuádruple, porque luego hay a otros que si están empoderados, no descarte usted que no solamente no se les aplique el rigor, sino que hasta se les ayude de otras maneras. Escuche usted lo que dice el fiscal, porque es grave. Es grave. En Michoacán la ley no se aplica pareja para todos. Se aplica al contentillo del juzgador, del gobierno, de la fiscalía, considerando el daño que le puedan hacer a la gobernabilidad. Escuche usted. En el caso de los normalistas están en libertad, pero se sigue integrando la carpeta de investigación. Aquí no podemos dejar de decirlo, tenemos que salvaguardar también las condiciones de gobernabilidad, porque ya ha habido experiencias en donde se aplica de manera rigorista la norma y los resultados resultan contraproducentes. Entonces nosotros vamos de la mano en el tratamiento al tema para lograr también condiciones de gobernabilidad que le den a la población mayor tranquilidad. Pero eso no quita que estén exentos de que sean judicializados y se les finque responsabilidad, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Bueno, pues ahí el argumento del fiscal de Michoacán: van a seguir gozando de impunidad los normalistas porque les tienen miedo. Porque la autoridad competente, los gobiernos, le tienen miedo a los normalistas. Se sienten menos que los normalistas para contenerlos. Se sienten menos para aplicarles la ley. Y para evitar que los asusten, para evitar que los normalistas los pongan contra las cuerdas, no les aplican la ley, y no de manera rigorista, como a usted sí se le aplicarían si se le ocurre robarse un vehículo, o como dicen ellos, tomar uno prestado, rayonearlo, destrozarlo para poder moverse a donde a usted le plazca, en el caso de ellos, a sus movilizaciones, o llevarse esos vehículos a los bloqueos y destrozarlos, como lo han hecho en el pasado y en el pasado reciente, hasta quemándolos. Pese a todo eso, no se debe aplicar la ley de manera rigorista porque le tienen miedo a los normalistas. Eso es lo que se interpreta de lo que dice el fiscal. La duda es, ¿hasta cuándo van a seguir las cosas así? ¿Hasta que un ciudadano se desquicie? ¿Hasta que un ciudadano, en la frustración de llegar a un lugar, les vuelva a aventar el carro? ¿Hasta que un ciudadano vaya a llevar a un familiar al hospital y en la desesperación les deje ir el vehículo para no permitir que se lo roben los normalistas? En ese momento la ley sí va a ser rigorista, aplicada rigorista, de manera rigorista al ciudadano que se desquició. En ese momento se van a replantear el tema de aplicarle la ley a los normalistas. ¿Qué están esperando las autoridades para aplicar la ley? Ya sucedió una ocasión con el Frente Nacional de Lucha Socialista, que tuvieron bloqueos en la salida a Salamanca, si no mal recuerdo, y ahí un ciudadano se desquició, habrá que decirlo también, se desquició y les aventó la camioneta con afectaciones lamentables, incluida una persona muerta. ¿Hasta qué momento se va a aplicar la ley con los normalistas? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué está esperando la autoridad? ¿Una desgracia para aplicar la ley? Bueno, pues es la explicación del fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís. No se puede ser rigoristas con los normalistas. ¿Qué le parece? Y mire,
Pese a los señalamientos de funcionarios estatales, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, confió en que avanzará muy bien el convenio de coordinación en materia de seguridad con el gobierno de Michoacán. El convenio de coordinación en materia de seguridad, a firmarse entre el municipio de Morelia y el gobierno del estado, avanzará muy bien, aseguró el alcalde Alfonso Jesús Martínez Alcázar. El edil dijo no haber escuchado las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien señaló ante medios de comunicación que en su contrapropuesta, el ayuntamiento planteó todo menos coordinación. Alfonso Martínez no ahondó en los detalles, para lo cual solicitó a los medios de información revisarlos con el comisionado de seguridad Alejandro González Cusi. No obstante, sostuvo que la contrapropuesta sí incorpora algunas de las solicitudes que el gobierno del estado estipuló como innegociables para transitar hacia un acuerdo que brinde mayor seguridad a los morelianos. Detalles les pido que los vean con Cusi, pero yo la opinión que escuché fue la del secretario de gobierno y decía que no veía problema en lo que se estaba planteando. Y bueno, pues hay algunas de las cosas que nosotros sí plasmamos que tienen que ver con los puntos que mencionas, pero yo creo que se va a avanzar muy bien con ellos. Como se informó, el secretario Oseguera Cortés dijo que Morelia no había respondido positivamente a las solicitudes de reformar el reglamento para 3 focos de violencia: antros y bares, palenques y peleas clandestinas de gallos, y establecimientos con máquinas tragamonedas. Incluso consideró que la contrapropuesta carecía de validez legal, ya que debería haber sido turnada por el propio presidente municipal de Morelia y no por su comisionado. Por su parte, en entrevista con el periodista Carlos Monge para Postdata Radio, González Cusi respondió que sí se accedió en los 2 primeros puntos planteados, pero no en el tercero, pues esa sería una atribución exclusiva del gobierno federal. A ello agregó que lo que debería reclamar la atención de las autoridades es cómo brindar tranquilidad a la población y no formalismos relativos a quién turnó el documento en cuestión. Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, no se ha pronunciado después de la entrega de la contrapropuesta, excepto para decir que será analizada, aunque había adelantado que se respetaría en los términos que fuera redactada por el ayuntamiento. Reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. Además, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, consideró que elementos de la Guardia Civil de Michoacán violentaron a las trabajadoras del Poder Judicial que solo ejercían su libertad de expresión. Esto en relación a los hechos ocurridos el 23 de octubre, cuando un grupo se manifestó a las afueras del centro de convenciones previo a la llegada de los dirigentes nacionales de Morena, quienes tenían programado ahí un encuentro con sus correligionarios locales. Ayer tuvimos una muestra de cómo se está violentando la libertad de expresión, porque el Poder Judicial vino a manifestarse de manera pacífica y fueron violentados. Ese es un atentado contra la libertad de expresión y tienen todo mi respaldo en el Poder Judicial. Ayer también Martínez Alcázar se manifestó sorprendido del silencio que guardan algunos jueces y magistrados ante la reforma al Poder Judicial y señaló que han levantado más la voz otros actores políticos en defensa de su autonomía. Para que el Congreso discuta, debata, analice, modifique las propuestas que llegan y no se aprueben sin modificar una sola coma. Creo que es importante que se respete el Poder Judicial y también me extraña el silencio de magistrados del Poder Judicial, porque es el poder que ellos representan y que pues está siendo vulnerado. Ese silencio pues a mí se me hace muy extraño. Yo creo que estamos levantando más la voz otros actores políticos en defensa de la autonomía del Poder Judicial que muchos de ellos mismos. En otros asuntos, en conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga, el embajador de la empresa Tratpan
el chef Irving Quiroz consideró necesario innovar en nuevas técnicas y procedimientos para satisfacer las necesidades del consumidor. Gastronomía UBAC. La panadería ha tenido una gran evolución a lo largo de los años, desde los primeros usos de la levadura en el antiguo Egipto hasta la actualidad, donde se han desarrollado nuevas técnicas como lo es el pan artesanal, elaborado de forma tradicional y con grandes beneficios, explicó el chef Irving Quiroz, embajador de la empresa Tradipan. La panadería está creciendo día a día, cada vez hay mejores ingredientes, cada vez hay mejores equipos para hacer pan y cada vez hay gente que está interesada en consumir mejor pan. Entonces la panadería en México está, digamos que resurgiendo. El pan artesanal evidentemente tiene mejores beneficios a la salud, mejora la digestión, no te queda tan pesado. Entonces básicamente es un beneficio para la gente y las personas que están haciendo pan artesanal van a destacar. Con las actuales tendencias en la panadería, Irving Quiroz destacó la importancia de innovar en nuevas técnicas y procedimientos para satisfacer las necesidades del consumidor y abrir más oportunidades en la industria panadera. Bueno, pues básicamente es empleando mejores técnicas, usando mejores ingredientes, haciendo fermentaciones más lentas, salirse del pan rápido, del pan de supermercado, tratar de irnos hacia la panadería artesanal, que no quiere decir hacerlo con las manos, sino con una fermentación que tome tiempo. Creo que el reto más importante es conseguir gente para trabajar. Faltan manos, hay muchas panaderías, pero faltan panaderos. Gracias como todos los días por sus comentarios. Aquí nos deja saludos Joan Mauro, dice excelente fin de semana para todos. El Congreso es lo peor que pudo haber llegado a legislar violentando leyes y amparos y eso no puede ser. Ahora los ciudadanos estamos en un estado de indefensión. Gracias Joan Mauro también por tu opinión. Luego aquí tenemos a Lilia Rosales, buenos días, excelente viernes y maravilloso fin de semana para todos. Igual para ti Lilia, muchas gracias. Tenemos a Gerardo Méndez que nos dice, también nos deja saludos a todos. Déjeme ubicarlo otra vez, ya se me perdió acá en la computadora. Aquí vamos. Dice, buenos días. Que tengan bonito fin de semana todo el equipo. Lástima de gobernantes que tenemos en lo federal y en los estados. En lugar de buscar soluciones a la inseguridad, en atender el mal estado de las carreteras, están aprobando ocurrencias todavía de López Obrador, pero con el visto bueno de la presidenta para ellos hacer lo que quieran sin que nadie les pueda contradecir y ni modo a seguir aguantando sus tonterías. Ánimo, dice. Gracias por tus opiniones, Gerardo. Muchas gracias. Tenemos además, ahora me está aquí complicando la computadora, pero aquí tenemos a Tere Aguilar que también nos desea a todos un buen fin de semana. Igualmente para ti Tere, muchas gracias. Tenemos a Agustín Cárdenas que nos desea también buen fin de semana y nos dice vivan los zombies que tenemos como legisladores, sátrapas que desconocen el daño que le generan al Poder Judicial y lo que va a afectar eso a los ciudadanos. Los diputados que se ausentan se suman a la mayoría y se llevan lana por ausentarse, nos comenta. Gracias, Agustín. Susana Montoya también nos desea a todos un feliz fin de semana. Muchas gracias. Tenemos aquí también a Vicente Escobedo. Dice, buen día, Carlos, para ti, para tus colaboradores y para todos los que aquí nos informamos todos los días. Un excelente fin de semana. Para los que aún piensan que no se monitorean y censuran las redes, soy ejemplo vivo. Me cancelaron mi cuenta de Facebook por faltar, a ver otra vez aquí, por faltar a las reglas de convivencia y ataques de género, por llamar arrastrados, besabotas y traidoras a las que ahora son diputadas estatales, federales o senadoras que pidieron el voto por determinado partido y después, sin pensarlo dos veces, se fueron de aliadas con quienes juraron contener en su destrucción las instituciones. Pues gracias, Vicente, también por tu opinión, por tu lamento de lo que acaba de suceder. También tenemos aquí a César Borgi que nos dice, buen día, Carlos.
¿No se te hace sospechoso que Bedoya se haya ido de turismo político a Italia en la semana que se iba a discutir la malreforma judicial del Estado? Saludos. Gracias, César. Sí, el gobernador anda ya en Italia. Aarón Cuaraque nos dice: saludos, Carlos. México es un país joven con casi 200 años de independencia y considero que habíamos avanzado en la administración de justicia, y si la gente antes se quejaba de la administración de justicia, ahora van a llorar, dice Aarón. Gracias, Aarón. Melchor Ornelas también nos deja aquí saludos a todos. Dice: disfrutemos de un excelente fin de semana. Les deseo a todos que estemos sintonizando Postdata, y no se diga a Carlos y a todo su equipo. Gracias, Melchor, saludos como siempre. César Cabrera también nos desea a todos un excelente viernes. Dice: si el fiscal los defiende, entonces los ciudadanos hagamos justicia con nuestra propia mano y enfrentemos... Ándale, otra vez se me movió acá. Y déjeme ver. Dice: hagamos justicia con nuestra propia mano y enfrentemos cuando entren a Morelia, evitar que realicen tanto vandalismo. El fiscal no está en sus 5 sentidos defendiendo a los rateros de los normalistas. Buen fin de semana. No es prudente, César, motivar la ley de la selva. Ojalá que no, ojalá que la autoridad entienda que lo que tiene que hacer es aplicar la ley a todos por igual. Ojalá. Me parece que puede ser solamente un lamentable error del fiscal Adrián López Solís. Esperemos que recomponga en tiempo. Vero Franco nos desea a todos excelente fin de semana. Decepcionante la labor del Congreso en aprobar la reforma judicial cangrejo. Es decir, que en lugar de avanzar habrá un terrible retroceso en la elección de jueces y aplicación de justicia. Gracias, Vero. Verónica Sacristán también nos desea a todos un bonito fin de semana. Excelente noticiario, nos dice. Gracias, Verónica, también por tus porras y tus saludos. Con ello hacemos una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos ahora con el reporte de lo que sucede en el ámbito de la seguridad del Michoacán. Están listos los compañeros de Red 113 con la cobertura total en la voz de nuestro amigo y compañero Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿cómo estás? Adelante, buen día.
Hola Carlos, muy buenos días, un gusto al poder saludarte. Vamos a comenzar en esta ocasión en Arteaga. Y es que durante los primeros minutos de este viernes, 4 camiones de carga protagonizaron un fatal choque múltiple de nueva cuenta en la autopista Siglo XXI. Saldo preliminar de una persona sin vida y 3 lesionados. El accidente se registró en el kilómetro 230 del tramo carretero Las Cañas Feliciano, en las cercanías del túnel del Tigre, donde quedaron destrozados 3 tráileres y una cuarta unidad se habría retirado de la zona. La circulación quedó totalmente bloqueada, sin embargo, al percatarse de la magnitud del siniestro, otros automovilistas se trasladaron a una zona con señal telefónica para pedir ayuda, y es que en el lugar del percance no hay datos ni señal. Al sitio acudió personal de auxilio vial, de Guardia Nacional, así como bomberos rescate IAP, quienes confirmaron el deceso de un masculino y auxiliaron a 3 sobrevivientes heridos. De las víctimas se ignora su identidad. Por otro lado, en Tancítaro, el cuerpo sin vida con huellas de violencia de un masculino desconocido fue localizado tirado en una huerta de aguacate. Algunas personas, mientras laboraban, encontraron el cuerpo en la huerta conocida como Cuirimbo 14, en la localidad de Cirimbo. Policías municipales acudieron al lugar, ubicado a un costado del camino que va a la población de La Peña, donde confirmaron que se trataba de un homicidio. A simple vista, la víctima presentaba múltiples golpes en la cara, abdomen y espalda, además de que tenía atadas a su cuello varias prendas de vestir y un cinturón de tela. Se trata de un masculino de entre 28 y 30 años de edad, que únicamente vestía un pants de color negro. Finalmente, en esta ciudad de Morelia, un automovilista resultó lesionado tras ser atacado a balazos en la colonia Nueva Chapultepec. El hecho ocurrió sobre la calle Aristeo Mercado, a unos metros de la Escuela Secundaria Federal número 5, Héroes de Chapultepec. Los disparos fueron reportados, después se supo que había un masculino lesionado, el cual se refugió en un inmueble. En el sitio se presentaron agentes de la Policía Morelia y paramédicos, mismos que auxiliaron al afectado. El auto del susodicho tuvo daños por impactos de proyectil, unidad que corresponde a una de la marca Nissan March de color azul. De forma extraoficial se mencionó que supuestamente en el inmueble donde se refugió el herido habría sido localizada droga, sin que hasta el momento alguna autoridad haya confirmado esta situación. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente fin de semana. Quedamos al pendiente, un excelente fin de semana para todos. Y con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Por favor, que tenga usted un viernes y un fin de semana extraordinarios, productivos. Pásela bien, descanse, diviértase. Y por aquí nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces.